Bueno, yo creo que sí, a ver si lo tenemos al aire. Ahora sí, Aurelio, ¿estás ahí? Sí, te estoy escuchando, Marina. Bueno, perfecto. Bueno, le contamos a nuestra audiencia, yo lo hemos anunciado muy temprano, que el título de tu columna para hoy es Maradona y Borges. Sí, ¿empezamos? Dale, comenzamos entonces con tu columna. Bueno, era muy difícil decir algo que no se hubiera dicho sobre Maradona en estos días, Sí. donde todos los medios han estado concentrados en el tema de Maradona y se han escrito incluso algunos textos muy recomendables, muy lindos, muy interesantes. Maravillosos, podemos decir, ¿no? Realmente. Inclusive, sí. Yo, por ejemplo, destaco la nota que hizo Valdano, Sí, que se llama algo así como Diego y Maradona, sí. y también una nota publicada en La Nación de Nora Barros, que se llama Diamante y Carbón. Sí, sí, sí. Bueno, entre tantas cosas recordadas y digamos y comentadas por toda la prensa, bueno, me resultaba por un lado inevitable hablar de Maradona en este sábado, y al mismo tiempo se me hacía ardua la tarea de decir algo que fuese un aporte desde otro lado, digamos, a la misma temática. Bueno, y salió en mi auxilio sin proponérselo, porque ni siquiera sabe que la voy a mencionar, una licenciada en letras cuyo nombre no quiero acordarme, ¿no? Porque no se trata de hacer una cuestión personal. No. Que manifestó su disgusto, Sí. porque se hiciera un homenaje tan contundente, tan masivo a Maradona, y no se hubiera hecho nunca algo semejante dedicado a Borges. Sí. Bueno, el comentario estaba además adicionado con algunas críticas a la vida privada de Maradona, que me parecen totalmente impropias, porque ignora que Borges, al cual esta mujer o sin de culto, no tuvo precisamente en la esfera privada una vida ejemplar, digamos, si vamos a verla desde el punto de vista de los cánones conservadores. Claro. Además de los matrimonios, tuvo en total 6 parejas. Y ese costado de Borges creo que es bastante desconocido. Bueno, pero además me da la impresión de que el comentario ignora muchas cosas de Maradona y muchas cosas de Borges. Sí. Porque de alguna manera, salvando las distancias entre lo que conmociona a las grandes masas, el fútbol o la literatura, acá esto está además planteado en términos a los cuales uno podría decir hasta que hay una especie de reciprocidad entre la indiferencia masiva hacia Borges y la actitud que Borges tenía hacia las masas y hacia el país, además. También, por supuesto. Y claro, mira, empecemos por el hecho de que decidió que ser sepultado en Ginebra, lo más lejos posible de la Argentina. Su rechazo al país era casi visceral, y en el terreno de lo que podríamos llamar el antiperonismo, era una especie de super gorila aberrante. Pero además en el terreno que más tiene que ver con esta cuestión de hoy, estos días, tenía una actitud de repulsa hacia el fútbol muy marcada, donde se combinaba, digamos, su rechazo del deporte, que era un rechazo prácticamente general, con su rechazo de lo popular, a tal punto
dijo en alguna ocasión que el fútbol es popular porque la estupidez es popular. Sí. Una frase realmente agraviante para... Totalmente, sí. Y en otra frase que se hizo también célebre, dijo que 11 jugadores contra otros 11 corriendo detrás de una pelota no son especialmente hermosos. Sí, la recuerdo, sí. O sea, y otro comentario relacionado con el fútbol, donde también se combinan todas sus manías y sus posiciones ideológicas extranjerizantes y elitistas. Fue el comentario de que el fútbol despierta las peores pasiones. Claro. Sí. Para él una de las peores pasiones era el nacionalismo deportivo. Y otra cosa muy curiosa también en alguien que tenía como él una enorme cultura clásica, la idea de que una idea de que uno gane y otro pierda era una idea esencialmente desagradable. O sea, no entiendo muy bien por qué me parecía que la competencia, que es tan vieja como el género humano, fuese por sí misma una cosa desagradable, cuando en realidad es desagradable cuando adquiere ciertas proporciones extremas, pero en general la competencia ha sido siempre un motor para el perfeccionamiento de la gente. Así es, sí. Bueno, y entonces realmente es muy difícil pensar en que podía haber de parte del pueblo argentino una rememoración cálida hacia el recuerdo de Borges. Claro. Borges uno puede admirar, como me ocurre a mí, digamos, no me coloco al margen, el preciosismo literario, el manejo exquisito y casi mágico del lenguaje. Sí, claro. Y además sus escasas obras donde hace una muestra de criollismo, ¿no? Como El hombre de la esquina rosada, y las primeras cosas que escribió por allá por la década del 20, cuando todavía no se había transformado en un apóstol de la literatura cosmopolita, cuando incluso fue amigo de Jauretche, forjista, le prologó un libro de Jauretche, El paso de los libres, y bueno, antes de que vendiera su alma al plan oligárquico de Bioy Casares y de Victoria Ocampo. Ahora, además hay una enorme incomprensión, me parece a mí, en el comentario de la licenciada en letras, acerca del hecho de que los genios deportivos siempre han generado este tipo de adhesiones, que en general además los han generado las personas que se destacaban de una manera particular en distintos terrenos. También fue apoteótico el entierro de Gardel. Sí. También fue muy querido por el país Fangio. Entonces, no comprender esta cuestión de los amores del pueblo, me parece que es una muestra de estrechez extrema. Sí. De soberbia intelectual también, en cierta manera, ¿cómo? ¿no? De soberbia intelectual, porque hay un desprecio en esa nota que ella hace. Primero hace una para Clarín con Horacio González y después hace una para el diario, para La Nación. Y hay tanto desprecio y una mirada tan altiva, tan soberbia ahí, ¿no?
No, la de Nora Bar todo lo contrario, es una nota hermosa, elogiosa, comprensiva de las características que hacían de Maradona, esto que ella sintetiza en el título de Diamante y Carbón. Claro. Porque Maradona era todo eso al mismo tiempo. Sí. Justamente creo que eso es lo característico o lo que más puede destacarse de su personalidad. Claro. Esta cosa exuberante, tropical, que a mí me recuerda, voy a decir una cosa un poco trillada, pero me recuerda a las mariposas y los bichitos de la luz, que fascinados ante la luz, digamos, terminan siendo sacrificados por la luz o sacrificándose en la luz, porque da la impresión de que Maradona quería vivir la vida de una manera en la cual no se perdiera nada de lo que podía la vida, o él creía que la vida podía darle, y entonces vivía una especie de exceso permanente. No se privó ni siquiera de lo peor, de lo destructivo, de la droga. Supo tapar, por lo menos a medias, del asunto, pero además siempre, como destaca Valdano en su nota, siempre permaneció fiel a una especie de impronta que digamos que no renegaba jamás de sus orígenes y de su centro de pertenencia, que él evidentemente identificaba con los humildes, con los postergados del mundo, y con aquellas figuras que habían tomado a su cargo la responsabilidad de batallar por los pueblos, como es el caso de su reconocida admiración por Fidel, por Chávez, por Lula, por Néstor, su simpatía por las abuelas y madres de Plaza de Mayo, es decir, por todo lo que, porque acá nos encontramos casi con una especie de contrafigura, porque justamente es todo lo que podríamos decir que Borges aborrecía profundamente. Sí, y de lo opuesto. Y claro, porque sí. Borges no alcanzó a conocerlo a Chávez, pero creo que pocas personas en el mundo le podrían haber resultado tan aborrecibles a Borges como Chávez, así como le había resultado aborrecible el general Perón. Sí. Pero bueno, creo que la única cosa en la cual podrían haberse aproximado las figuras de Borges y de Maradona en la visita a Oxford. Pero eso podría ser cierto en el caso de que Maradona hubiera adoptado frente a la invitación una actitud solemne, y justamente lo que no hizo. Sí. Yo recuerdo la figura de él en Oxford, hablando con una especie de cuello decolorado en el pelo, que era justamente una especie de recusación de todo lo que puede haber tenido o tiene Oxford de solemne y de formalista. Era una manera de estar en Oxford sin dejar de ser Maradona, sin asimilarse a lo que una personalidad más inclinada a posternarse entre lo solemne hubiera hecho. Justamente lo que no hizo fue una cosa solemne. Incluso, no sé si vos recordás, que tomó una pelotita saliendo del estrado donde estaba hablando, hizo algunos jugueteos con el pie, con esta pelota,
pelotita y terminó tirándola hacia el público, lo cual generó una especie de aplauso. No, imposible olvidar mucho de esos gestos que tuvo Maradona, ¿no? Contra el poder, por sobre todo, contra la corrupción. Se enfrentó al mundo, si se quiere, ¿no? Claro, es que ha sido una figura tan curiosa en ese sentido, ¿no? Pareciera que él se sentía conmovido frente a todo lo auténtico, lo que era grandioso desde el pie, no desde la cosa solemne y pacata, sino profunda, auténtica, que era grande del corazón. Y creo que eso fue lo que vio en estas grandes figuras de la lucha latinoamericana. Me parece muy ridícula la expresión de Macron, el presidente francés. Claro, que trata de descalificar, o mejor dicho, intenta descalificar lo que él llama los fanatismos. Así es. Cuando en realidad, bueno, en ese sentido Macron sigue un poco la impronta de Borges, ¿no? Pero también, sí. Claro, de una cuestión que se sitúa por encima de las pasiones populares, y como si los franceses además fueran desapasionados, porque que no, en realidad pueden ser desapasionados algunos titulares de la Sorbona, pero los franceses en general no. Y con esa frase de alguna manera arruina Macron un discurso que en otros aspectos tiene expresiones, digamos, que honran a Maradona. Bueno, me parece que el hombre, digamos, ingresa con esta desaparición joven, cosa que también recuerda a otras figuras míticas de la historia argentina, ¿no? Después de vivir, digamos, con esa especie de intensidad alocada con que vivió, termina su época en una situación donde también sigue hablándose de él en el tema de su paso por la operación última, como algo donde de alguna manera predominó lo temperamental, suscitando aún ya muerto investigaciones sobre qué es lo que ocurrió, y mostrando que de alguna manera, si algo no tuvo la vida de Maradona, fue paz. Tuvo mucha gloria, muchos abismos y cimas, y nunca tuvo, como tuvieron la vida de otros grandes deportistas, como Carrizo, nunca alcanzó la paz. No. Así es. Bueno, Aurelio, como siempre, el agradecimiento por tu aporte para esta columna que era como imprescindible para este sábado en el ¿Y vos qué pensás? Así es. Bueno. Nos vemos el sábado que viene, Marina. Nos estaremos comunicando entonces el sábado que viene para otra columna. Un abrazo grande, Aurelio. Un abrazo grande. Chao, chao. Se llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan, con esas cosas empiezan a vaciarnos las ceceras.